Bien, vamos a Génesis, capítulo 41. Una historia, hermanos, que me encanta y que me gusta mucho y que he leído varias veces y la sigo leyendo y lo voy a seguir leyendo. Es la historia de José, hermanos, y no hace mucho estuve predicando a los jóvenes acerca de esta historia, mirando desde un ángulo acerca de la vida de José. El título del mensaje era mantenerse puros en una sociedad, mantenerse puros para Dios en una sociedad perversa y maligna no es imposible. Viendo la vida de José, de cómo José se mantuvo, hermanos, puros cuando estuvo en Egipto. Y hoy quiero ver algunos puntos importantes también acerca de la vida de José, hermanos, algo muy importante que José hizo y que podemos aplicarlos a nuestra vida. Y creo que el Señor ya está hablando acerca de este tema. Hoy a la mañana, cuando el pastor Jorge predicó, tocó todos los puntos que yo quería decir. Más o menos vamos a escuchar lo mismo en esta tarde. También el día de ayer, el viernes, con los jóvenes, estábamos hablando del mismo tema, de ser la luz. O sea que, hermanos, si nos ponemos a pensar, Dios nos está hablando en estos días y Dios está acomodando las cosas. Bien, Génesis capítulo 41, versículo 53 en adelante. Sí, 41, 53 hasta el 56. Hasta el 57, vamos. Génesis capítulo 41, versos 53 al 57. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bien sabemos, hermanos, la historia de José, ¿no? Lo que pasó con José, su niñez, que fue un niño mimado por su padre, que su padre le hizo túnica de colores, por lo cual era muy diferente a lo de sus hermanos, todos lo reconocían, que fue vendido, fue vendido a Egipto, a Potifar, donde vemos, hermanos, la fidelidad de José para con Dios y cómo Dios honró a José, ¿no? Que siendo él vendido como esclavo, hermanos, como un joven hebreo vendido a esclavo a un alto dignatario de Egipto que fue Potifar, ¿no? Que lo compró. Ahora vemos que José se mantuvo fiel a Dios, José siempre no perdió su comunión con Dios, y vemos que cómo Dios honró a José y llegó a ser mayordomo de esa casa. Lo que, si lo vamos a actualizar, sería más o menos, hermanos, no sé, si podemos decir, como sería la casa del vicepresidente de esta nación. Me imagino que era una casa grande, con mucha gente, que Potifar era un señor adinerado, con hacienda, con muchos negocios, no sé cuántos shopping tenía, cuántos supermercados, cuántos duples en construcción, pero sí sé que José estaba a cargo de todas esas cosas. Imagínate, José fue vendido como esclavo. Ahora José, por ser fiel a Dios, es mayordomo de aquella casa. O sea que dice que José era el encargado de todas las cosas. Potifar no se preocupaba por su hacienda, no se preocupaba por la niñera, no se preocupaba por el cocinero, no se preocupaba absolutamente de nada, sino que del pan que debía llevar a su boca, dice la historia, hermanos. Y vemos que José, hermanos, siendo fiel a Dios, y su palabra muestra que Jehová estaba con José. En distintos versículos Jehová estaba con José. Ahora José siendo, hermanos, alguien muy importante en esa casa, y me imagino que habrá corrido la fama entre el rey, entre el faraón, entre el ambiente de Potifar, que tenía un siervo que era fiel. O sea que vemos que José estaba dando un buen testimonio. Y vemos cómo el enemigo trató, hermanos,
de derribar, de destruir ese testimonio que José tuvo, siendo José ahora, si podemos llamarlo, estando en un lugar alto, teniendo poder, hermanos, poder administrar toda la casa de Potifar, ahora es tentado por la esposa de Potifar, y sabemos la historia de lo que pasó, ¿no? José fue echado a la cárcel. ¿Por qué? Porque José se había negado, porque José no quería pecar contra Dios. Ahora vemos que él fue echado a la cárcel, hermanos, y me imagino a José. ¿Qué cosas habrá dicho José a Dios? Señor, yo quiero serte fiel, yo estoy tratando, luchando de permanecer firme, de serte fiel, de serte leal, de permanecer, Señor, de estar firme con mi comunión contigo, y mira dónde estoy ahora. ¿Será que José dijo esas palabras a Dios? La Biblia no dice nada de eso, pero como hombre me imagino a José plagueándose a Dios. Ahora, siendo él gobernador, habiendo tenido bajo su cargo toda la casa de Potifar, hermano, es echado en la cárcel. Pero vemos que José no bajó los brazos. La historia nos muestra, hermanos, que José no bajó los brazos, que enseguida José fue destacado en la cárcel. Dice que la guardia de la cárcel dejó todo a cargo de José. O sea que ya enseguida Dios honró a José por su fidelidad, y enseguida José estaba de encargado en la cárcel. Y vemos en la historia, hermanos, que tanto el copero del rey, el copero del faraón de Egipto, y tanto como el panadero, dice la Biblia que delinquieron ante su señor. La otra versión dice que ofendieron a su señor. Entonces fueron echados a la cárcel, hasta que un día tuvieron un sueño. Dice que el copero tuvo su sueño, tanto también el panadero tuvo su sueño en la misma noche, y al día siguiente, como estaba triste, hablaron. José le preguntó: ¿por qué tan triste? ¿Qué pasó? En aquel entonces sabemos que los sueños tenían mucho significado, no como ahora, hermano. No como ahora que tenemos la palabra. Entonces, en aquel entonces cada sueño tenía su significado. Entonces, como amanecieron tristes, vino José, y Dios, usando la vida de José, reveló los sueños al copero. Le dijo José: bueno, estos son 3 días, al cabo de 3 días vas a salir de acá, vas a ser restituido a tu puesto y vas a servir de vuelta al faraón. Y viendo esto, el panadero se puso contento, y también le contó los sueños a José, y le dijo José: bueno, estos son 3 días, al cabo de 3 días vas a recibir la muerte. Todo lo contrario. Seguro que lo echaba para abajo el ánimo del panadero, pero fue así, fue el significado de tal sueño. Hasta que entramos, hermanos, en el capítulo, en este versículo 37, en el capítulo 41, cuando vemos que José interpreta el sueño del faraón. Dice que pasó 2 años de aquel encuentro, de aquella revelación de parte de Dios, de José al copero y al panadero. Pasaron 2 años, el copero fue restituido a su puesto, el panadero fue muerto, pasaron 2 años, y dice que un día el faraón tuvo un sueño. ¿Y cuál fue el sueño del faraón? En la Biblia que el faraón soñó que 7 vacas bien gordas, bien hermosas, salieron del río, y que detrás de ellos, que estaban pastando al lado del río. Según cuenta la historia, que en ese entonces era normal que las vacas salgan del agua. ¿Por qué? Porque las vacas se metían en el río tanto por las moscas y por el calor. Bueno, entonces el faraón tuvo el sueño y vio que salían 7 vacas gordas que estaban comiendo cerca del río, hasta que 7 vacas flacas, dice, y muy feas, salieron también del río. ¿Y qué fue lo que pasó? Que devoraron a las vacas gordas. Y de igual modo tuvo otro sueño, y dice que el faraón se preocupó, se angustió, se levantó, después volvió a dormir y tuvo un mismo sueño, pero esta vez de los trigos. Entonces dice que Faraón al día siguiente se levantó muy triste, empezó a convocar a todos los sabios de aquel lugar de Egipto, con la intención de saber cuál era el propósito del sueño. Porque como lo he mencionado, en aquel entonces los sueños tenían su significado, y tantos ellos sabían que los sueños tenían su significado, por lo cual el faraón estaba muy preocupado. Mandó a convocar a los sabios, mandó a convocar a los magos, a todos, pero ninguno pudo interpretar los sueños del faraón. Hasta que vino a la mente del copero, después de 2 años, que en la cárcel había un joven hebreo
el cual le interpretó el sueño cuando él iba a ser restituido a su puesto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Mandó llamar a José, y vemos en el verso 37 que José, antes del 37, que José interpreta el sueño del faraón. Ahora José le dijo al faraón, bueno, le dijo el faraón, me han dicho que tú interpretas los sueños. ¿Qué fue lo que dijo José? Sí, sí, faraón, yo interpreto los sueños. No. José le dijo, ¿acaso no es de Dios la interpretación? ¿Acaso no es de Dios la interpretación? Fueron las palabras de José. Y dijo José al faraón, bueno, esto es lo que va a pasar. Van a venir 7 años de abundancia, la cual todo fruto va a ser doble, triple, va a ser mucho más de lo que acostumbramos. Y después de 7 años de abundancia van a venir 7 hambres. Y que el sueño, y que haya soñado 2 veces, significa que de parte de Dios es firme lo que va a pasar. Y entonces José dio un consejo al faraón en el verso 33 del capítulo 41. Dice, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versículo 38 dice, el 37 dice, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te haya hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué gran bendición, hermano, la que recibió José. Él llegó a una posición alta en la casa de Potifar, pero aún no era el lugar al cual Dios lo quería llevar. Dios lo quería llevar a un lugar aún más alto todavía. Llegó a un lugar alto, pero no tan alto como Dios quería. Tuvo que pasar pruebas, tuvo que pasar años en la prisión, por lo menos 2 años sabemos bien, porque después de 2 años se acordó del copero, el panadero. Exactamente no sé cuántos años fueron, pero más de 2 años sabemos, hasta que Dios lo llevó al lugar donde Dios tenía preparado para él. Después de pasar varias circunstancias, varias crisis, ahora José es llevado, hermanos, al lugar donde Dios ha querido para él. Y vemos, hermanos, que José es puesto por gobernador, y me imagino, hermanos, como dijo el faraón, no hay hombre sabio como tú, no hay hombre como tú acá en Egipto, sabemos que Dios está contigo. Entonces le pareció bien al faraón nombrar a José como gobernador. Y viene, hermano, y me meto en la historia y vienen ideas en mi mente, y me imagino que José habrá convocado a los albañiles, a los que trabajan por los hierros. Lo que sí que hubo un gran movimiento en ese país. ¿Por qué? Porque José tuvo que empezar a construir los graneros. José tuvo que empezar a construir, hermanos, grandes, no sé cómo se les llama, pero en Paraguay les llamamos silos, grandes silos donde tenían que depositar los alimentos. Por lo que, hermanos, me imagino que hubo un gran movimiento en ese país, un gran trabajo, todos los albañiles, los herreros, los electricistas, los carpinteros, los cementistas, seguro que tuvieron su trabajo. ¡Wow! Gran época de cosecha, seguramente que dijeron. Pero lo que sí, hermanos, sí que José preparó y la tierra empezó a producir. Por 7 años vemos la abundancia, hermanos, y después vemos en la historia que empezó a venir los 7 años de hambre. Y me imagino que el hambre, primero, fue porque Dios lo dijo. Y segundo, Dios se encargó de que estas cosas fuesen así. Y el punto, hermanos, el tema del mensaje, el título del mensaje en esta tarde es, y solamente esto, hermanos, es como dijo el hermano Josué, un mensaje de 2 segundos. José abre los graneros. José abre los graneros. Quiero, hermanos, que se graben este título, José abre los graneros. Hermanos, vemos que después de 7 años de abundancia, después de un gran trabajo, vino un gran hambre, la cual hemos leído en el verso 56, dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces
Abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. El verso 57 dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermanos, un gran problema. Había hambre en la tierra misma de Egipto, había hambre en toda la tierra alrededor de Egipto, y bien sabemos la historia que el hambre se extendió por toda parte, hermanos. Había gran necesidad de pan, había gran necesidad de trigo, y el único donde había la provisión estaba en Egipto. El único encargado de abrir los graneros era José. Hermanos, y hoy día miramos a nuestro alrededor y vemos tantas necesidades, hermanos. Hoy día miramos a nuestro alrededor, miramos a nuestro vecino, miramos la televisión, escuchamos la radio, vemos las noticias, los periódicos. Solamente hay necesidad, hermanos. Vemos que solamente hay necesidad, y mucha gente corre en busca de la paz, corren en busca de la felicidad, corren a los psicólogos, corren a cualquier persona tratando de encontrar un poco de paz, tratando de encontrar un poco de seguridad. Pero bien sabemos, hermanos, que no lo pueden encontrar en el mundo. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos salvó, Dios nos limpió, hizo de nosotros una nueva persona, hermanos, y tenemos la oportunidad de poder abrir los graneros nosotros, hermanos. Tenemos la oportunidad, hermanos, de abrir los graneros para que aquellos que están con hambre puedan recibir, hermanos, la provisión de Dios, que es la salvación, que es la vida eterna, que es el gozo, que es la paz que Dios nos promete, hermanos. Hermanos, vemos que José vendía la mercadería. José vendía a aquellas personas. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que mucha gente pagaba, hasta no tener el dinero, pagaba los animales, pagaba todo con tal de tener la provisión para comer. Isaías capítulo 55, si nos podés acompañar. Yo sé que este es un capítulo muy conocido, hermanos, pero no está mal leer un poco y traerlo a memoria. Isaías capítulo 55, el verso 1 dice, hermanos: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Y quién está encargado, hermanos, de dar a la gente? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que estamos encargados, hermanos, de abrir los graneros para que aquellos puedan recibir la provisión de Dios. Y en esta tarde, hermanos, quiero animarles a que podamos tomar un compromiso, hermanos, con el Señor, de predicar su palabra. Que tomemos un compromiso con Dios, hermanos, de testificar de Él, hermanos. Como hemos escuchado el mensaje en esta mañana, hermanos, el propósito de la iglesia, hermanos, como ha compartido el pastor, y es por eso que le dije que tocó los puntos que quería tocar. Y subrayé, hermanos, anoté algunos de los puntos del mensaje de Él, hermanos, que Dios nos estaba dando en esta mañana. Y uno de los puntos dice, hermanos: debemos ser sabios de cómo estoy viviendo. Debo ser sabio de cómo estoy viviendo. Era, hermanos, uno de los puntos que predicó esta mañana. Y otro punto dijo: vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, hermanos, sabemos que muchas veces predicar es algo muy difícil, algo que nos cuesta un montón. Y yo me incluyo en esto, hermanos, porque me cuesta un montón predicar a la gente. Me acuerdo que una vez estaba trabajando en la casa de la señora y ya vino a mí que tengo que predicar. Y tomando un café, salía la palabra, pero volvía a entrar.
Lo que sí, pasé como 40 minutos sin abrir mi boca para predicar, hasta que por fin me animé y le pude testificar. Pero esto no es algo fácil, hermano, porque tenemos un enemigo que está trabajando en contra de nosotros, que nos impide a predicar y pone palabras en nuestra mente, quizás diciéndonos, no, este nunca va a ser salvo, ¿para qué le vas a testificar? O quizás nos pone palabras en nuestra mente y nos dice, no, quizás si vos le testificás te va a rechazar, no va a querer ser tu amigo, o quizás no te va a dar más trabajo, te va a rechazar. Pero son palabras que el enemigo pone en nuestra mente, hermanos, porque él sabe que nosotros tenemos la autoridad para abrir los graneros. Él sabe, hermanos, que solo nosotros podemos hablar a esa persona y si Dios abre su entendimiento, él puede entender y puede ser salvo. Él sabe bien esas cosas, hermanos. Es por eso que muchas veces pone dudas en nuestra mente, pone palabras en nosotros, tratando de desanimarnos, hermanos. Tal vez estás diciendo, pero yo no sé predicar, yo no hice la clase de evangelismo, yo no conozco muchas cosas de la Biblia, yo soy nuevo. Puede ser, hermano. Pero una cosa que dijo el hermano Miguel Galesio cuando dijo, si no sabes contar lo que Dios hizo por ti, no eres salvo, dijo en el seminario. Y eso quedó grabado en mi mente. Dijo, evangelizar, predicar, es contar lo que Dios hizo por ti. Y todos tenemos algo que contar, hermanos, porque todos venimos de una vida que no era la voluntad de Dios. Todos tenemos algo que contar a nuestros vecinos, a la gente con la cual entramos en contacto. Todos tenemos cosas que contar, lo que Dios hizo en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso, hermanos, en esta tarde, la intención, hermanos, es animar, es a que tomemos un compromiso con Dios de predicar, de testificar, de dar testimonio de Él, hermanos. Y una cosa que es muy importante, hermanos, y siempre llevo en cuenta, si no sabes predicar, si no podés predicar, si no te sale la predicación, si no sabes nada, invítalo. ¿Cuántos están acá porque alguien un día lo invitó? Yo estoy acá porque alguien un día me invitó. Nadie me predicó, pero un día un vecino me invitó y es por eso que estoy acá. La invitación, hermano, es una arma muy poderosa que Dios nos ha dado para usarla. Entonces, hermanos, si no sabes predicar, hermanos, si no te sale nada, si vienes hasta acá y vuelves a entrar, invítalo, hermanos, y Dios va a hacer la obra. Hermanos, dice un punto más de lo que hemos escuchado en esta mañana: no fuiste salvo solo para la vida eterna, sino también para predicar. Otro punto dice, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y otro punto, hermanos, un alma más siempre hace falta. Un alma más siempre hace falta, hermanos. Y como he hablado, hermanos, si no podemos, otro punto más dice, pedir a Dios amor por las almas. Entonces, hermanos, les animo en esta tarde que podamos tomar un compromiso con Dios, hermanos. No conmigo, no con el pastor, no con el hermano Mauricio que está encargado de evangelismo. No con nadie, hermanos, sino con el Señor. Y que podamos orar al Señor, hermano, que como hemos escuchado, que nos dé amor por las almas. Y que el Señor nos pueda, hermanos, dar el momento oportuno para predicar, para invitar a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Acuérdate, hermano, de esto. José abrió los graneros. Tú y yo, hermanos, tenemos y somos lo único que tenemos esta oportunidad de abrir los graneros. Hay gran hambre alrededor de nosotros, hermanos. Hay gran necesidad alrededor de nosotros, hermanos. Nosotros somos los encargados de proveer a aquellas personas. Nosotros somos los encargados, hermanos, de abrirle la puerta de los graneros para que ellos puedan recibir la vida, hermano. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, hermano.